Muy bien. Ok, estamos en el panorama del Antiguo Testamento. Ok. No sé qué les ha parecido, si ustedes habían leído ya previamente el Antiguo Testamento de corridito, que el Señor nos pueda estar a través de este estudio enseñando, estamos aprendiendo de Él y del Antiguo Testamento, que quizá a veces lo tenemos en un concepto diferente o de otra manera al leerlo de manera corrida, pero dice la Escritura que toda es inspirada por Dios mismo. Entonces, a través de toda ella el Señor nos habla, nos edifica, nos enseña lo que debemos hacer, lo que no debemos hacer, nos enseña cómo Él está obrando en todas las cosas. Y recuerda algo siempre, hermanos, el panorama del Antiguo Testamento, la estrella es Dios. Dios es el que brilla en cada una de las escenas, en cada uno de los pasajes de la historia del Antiguo Testamento, porque Él está orquestando todas las cosas para la llegada del Señor Jesucristo. Entonces, así es como debemos considerar siempre el Antiguo Testamento al leerlo, y en medio de ello vemos a personajes como tú y como yo, que temen al Señor, que son piadosos, algunos de ellos, que son pecadores como tú y como yo, que cometen errores y que quedan garrafalmente escritos en el Antiguo Testamento. Y dice el Nuevo Testamento que fue escrito para que aprendamos de esas cosas y no hagamos o sí hagamos de acuerdo a lo que nos enseña en el Antiguo Testamento. Ahora, entramos a un libro muy pequeño, el libro de Ruth. El libro de Ruth, ¿cuántos lo han leído? Bueno, que conscientes están de que lo han leído. ¿Cuántos? Levanten la mano. Ok, muy bien. Los demás no se acuerdan o lo leyeron y ya no se acuerdan también, o no lo han leído, ¿verdad? Pero Ruth, son 4 capítulos, una historia pequeña. Pero para introducirnos al libro de Ruth, y voy a ir viendo cada uno de sus capítulos, pero en el libro de Ruth, hermanos, o el libro de Ruth, es considerado una joya, o la joya de la literatura judía. Este libro es considerado por los estudiosos y aún por la misma literatura de los judíos como una especie hermosa, ¿verdad?, de la narrativa, de la historia. La manera en que se desarrolla la historia allí descrita lo hace hermosa. El escritor nos va llevando y nos va poniendo en suspenso en cada una de las escenas que va narrando para llegar al final y mostrar, ¿verdad?, al Dios soberano gobernando en todas las cosas. Pero es considerada, hermanos, la joya de la literatura del Antiguo Testamento, la literatura judía, por la manera en que está redactada. Entonces, hermanos, lea Ruth y léalo detenidamente y vuélvalo a leer, ¿verdad? Y disfrute de esa escritura. Ahora, el libro de Ruth tiene un contexto. ¿Cuándo están sucediendo las cosas del libro de Ruth? Así como se llama en nuestras Biblias, este libro lleva el nombre de Ruth también en el libro, o en la Biblia, por llamarlo así, hebrea, ¿verdad? Lleva el mismo nombre. El nombre es el nombre de la protagonista en un sentido. Ahorita voy a explicar algo acerca de eso. Pero del personaje que es más recordado, ¿verdad? Ruth la moabita, ni siquiera era judía, era una que adoraba al dios de los Baales, ¿verdad? Era moabita ella, y ella es la que queda ahí plasmada. Ruth es de la ascendencia del Señor Jesucristo, y no era judía. Y esto nos muestra mucho, ¿verdad?, de cómo el Señor quiso que estas cosas sucedieran. Y aunque en la historia de Ruth no vemos a Dios hablando, como lo vemos en Jueces, por ejemplo, que es un libro histórico también, al decir Dios, van a hacer esto, van a hacer aquello. No vemos a Dios hablando, vemos como nunca a Dios obrando, a Dios orquestando las cosas, a Dios guiando, gobernando y enseñándonos en la vida de estos personajes, cómo el Señor tiene el gobierno y cómo va dirigiendo. Eso es hermoso. Ahora, note por favor, nada más para iniciar, capítulo 1, versículo 1, para ver el contexto en que se desarrolla la historia que vamos a ir viendo a lo largo del libro de Ruth. Dice 1:1, aconteció en los días en que gobernaban los jueces en Israel, hubo hambre en el país. ¿Cuándo se lleva a cabo esta historia? Cuando gobernaban los jueces. Ahora, recuerda algo del tiempo de los jueces. ¿Te acuerdas? ¿Cómo lo describe el escritor de Jueces?
Cada uno hacía lo que bien le parecía a sus propios ojos. Había una rebelión total, pero bueno, total no es correcto. Había una rebelión. Y cuando leemos Ruth y vemos que hay escenas en las cuales hay hombres piadosos, hay hombres que están haciendo las cosas de acuerdo a lo que la Escritura dice, no parece la historia del tiempo de los jueces. Pero hay que recordar algo, que el libro de los jueces va narrando lo que va aconteciendo en diferentes sectores del país. Es decir, de manera general, cada quien hacía lo que bien le parecía, pero de manera local son las historias que se describen en el libro de los jueces. Es decir, que en otras regiones había momentos de tranquilidad, en otras regiones en el país había momentos en que había gente obediente al Señor, pero no era en toda la nación que estaban haciendo cada quien y todos lo que bien le parecía. Porque al leer Ruth vamos a ver personajes piadosos. Vamos a ver hombres y mujeres que están tomando decisiones a favor del Señor. Y eso no cuadraba mucho con la idea del libro de los jueces. Pero es en ese periodo de tiempo. Ahora, en este capítulo 1, el libro de Ruth, es como el prólogo de la historia. Nos va a decir cómo estaban las cuestiones, las situaciones, y entonces después viene el desarrollo, lo que sucedió. Y en el prólogo, quiero que veas, por favor, capítulo 1, nuevamente versículo 1, y ahorita vamos a mencionar el tema que vamos a tratar en este capítulo 1. Aconteció que en los días en que gobernaban los jueces, en Israel hubo hambre en el país. Y un hombre de Belén de Judá fue a residir en los campos de Moab con su mujer y sus 2 hijos. Aquel hombre se llamaba Elimelec y su mujer se llamaba Noemí. Los nombres de sus 2 hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Y llegaron a los campos de Moab y allí se quedaron. En el libro de Jueces es difícil identificar de esta hambre, particularmente cuándo aconteció. Pero el escritor nos dice que hubo hambre en el país, tal vez en esa región, particularmente de Belén, de Judá, o tal vez algo más extenso, ¿verdad? Pero hubo hambre. Ahora, nos vamos a dar cuenta, hermanos, al ir leyendo todo Ruth, que la persona que más habla y donde gira toda, es como el eje central de toda la historia del libro de Ruth, no es Ruth en sí, sino Noemí. Nos damos cuenta cómo Dios trata con Noemí. Nos damos cuenta cómo Dios bendice a Noemí, cómo Dios usa a Noemí y al final cómo bendice a Noemí. Y no quiero decir con esto que la protagonista no sea Ruth, pero al momento de ver toda la narrativa o la historia, es Noemí la que más habla. De hecho, Noemí habla lo doble de lo que habla Ruth. Y eso es lo hermoso de este libro. No es una narración solamente en el que el escritor va diciendo lo que iba pasando, sino que está llena de diálogos de los personajes que aparecen. El libro de Ruth, habla Ruth y expresa Noemí y expresa voz y expresa, y los personajes tienen discursos largos. Por eso es tan entretenido en un sentido, tan hermoso este escrito del libro de Ruth. Pero lo que estoy mencionando, hermanos, es que Noemí toma un punto central en la historia. Y cómo gira todo alrededor de lo que ella está experimentando. Particularmente en el capítulo 1, vamos a hablar de cómo Dios trata con sus hijos. Eso es lo que veremos en esta noche. Dios trata con sus hijos. Y cuando hablamos de que Dios trata con sus hijos, vamos a dividir en 3 partes el capítulo 1 de Ruth. Y en estas 3 partes en que vamos a dividir Ruth, en la primera parte vamos a ver cómo las decisiones nos definen. En la segunda parte vamos a ver cómo podemos decidir ir hacia Dios. Y en la tercera parte, cómo Dios decide atraernos hacia Él. En estas 3 partes del capítulo 1 de Ruth se entremezcla la soberanía de Dios y su control y su gobierno para llevar las cosas. Y cómo nosotros estamos decidiendo, actuando y las consecuencias de esas decisiones. Dios trata con sus hijos. Lo primero, hermanos, las decisiones nos definen. Les voy a pedir que ustedes, por favor,
me ayuden a leer capítulo 1, versículo del 1 al 6, ¿ok? Del 1 al 6. Ustedes, hermanos, corridito, lo van leyendo, por favor, así como lo tienen en la versión que tienen en sus manos. ¿Listos? Ok, fuerte para que se escuche. ¿Qué dice? Hasta el 6. Muy bien. Ahora, notamos aquí el inicio. Alguna vez les mencioné, hermanos, solo para que lo tengan en consideración, que una de las formas de la escritura o la literatura judía es el quiasmo. No sé si recuerdas, hablaba yo de un sándwich en el que hay dos ideas, las cuales funcionan como un pan, ¿verdad? Que son similares, pero que al escribirlo de esta manera, la idea del escritor es poder centrarte en lo más importante que queda en medio del sándwich, que es lo más importante de un sándwich, ¿verdad? Entonces vienen dos ideas, a veces más, pero que son paralelas y que están en los extremos, y en el centro queda una idea central, que es la más importante, la que quiere resaltar el autor. Y esa es la manera en que está escrito Ruth. A veces no es muy fácil identificarlo, ¿verdad? A veces podemos confundirnos también al tratar de identificarlo, pero los estudiosos mencionan que es la manera en que está escrito Ruth. Y lo podemos ver de esta forma. Nota, por favor, de manera muy sencilla. Versículo 1. Aconteció en los días en que gobernaban los jueces que hubo hambre en el país. Hay una circunstancia conflictiva y es hambre. Y entonces sucede algo, y un hombre de Belén de Judá fue a residir a los campos de Moab con su mujer y sus 2 hijos. Estas dos ideas podríamos entender o podríamos verlas de esta manera como las tapas en estos pequeños versículos que leímos, las tapas del sándwich. Esta primera tapa nos habla de que hubo una dificultad, hambre, y hubo una salida. Y luego si vas, versículo 6, entonces se levantó con sus nueras para regresar de la tierra de Moab, una salida, porque ella había oído en la tierra de Moab que en la tierra de Moab el Señor había visitado a su pueblo dándole alimento, una bendición. Se abre con una aflicción y una salida, y se cierra este pequeño quiasmo con una bendición y una salida. De esta manera, lo importante está en lo que acontece en el centro. Ahorita lo vamos a ir viendo de manera breve, pero quiero que veamos, hermanos, qué estaba sucediendo. En primer lugar, en estas tapas del sándwich, en primer lugar, hay una situación aflictiva. Había hambre en el país. Belén significa casa de pan. Y el escritor, al mencionar que era un hombre de Belén y se fue a residir a los campos de Moab, es en cierta forma la idea de que se fueron de la casa de pan para buscar pan. Y se fueron a buscar pan con los moabitas. En un sentido, lo que está hablando el autor en estos primeros versículos es cómo las decisiones nos definen. Hubo hambre en el país, la casa de pan se queda sin pan, pero en lugar de buscar al Dios que provee esa casa de pan, que es Jehová, ellos van a buscar su propio pan a otro lugar que ellos consideraron que en ese lugar lo podían obtener. Hay una aflicción y entonces ellos toman una
decisión. Salir, buscar. Ahora, ¿qué sucede cuando ellos toman esta decisión? Esta decisión importante en la vida de ellos, al momento de salir y no buscar al Señor. Entonces, dice el versículo 2, aquel hombre se llamaba Elimelec, su mujer se llamaba Noemí. Los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, que eran perfectamente identificados. Efrateos de Belén de Judá, y llegaron a los campos de Moab y allí se quedaron. Y mira lo que comienza a suceder. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos. Prácticamente el historiador, el escritor, no nos dice cuánto tiempo pasa. Lo que nos dice es que cuando llegan y se quedan allá, el primero en morir es Elimelec. Lo que sí nos dice es que enseguida, noten a los hijos Malón y Kelión, versículo 4, ellos se casaron con mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa, el nombre de la otra era Ruth, y vivieron allí unos 10 años. Es decir, que quizá la muerte de Elimelec fue muy pronta, ¿verdad? Elimelec significa Dios es rey. Y de alguna manera, hermanos, todo esto es como un tanto irónico. Su nombre dice que Dios es rey, pero se va de su gobierno para buscar la provisión que solo un buen rey puede dar a su reino. ¿Qué nos está mostrando en esto, hermanos? Nos está mostrando en un sentido, no está condenando ni juzgando a Elimelec, su esposa y sus hijos, pero sí nos está mostrando cómo ellos tomaron decisiones las cuales son muy frecuentes en nuestras vidas. En nuestras vidas consideramos que hay opciones mejores que las que el Señor tiene y tomamos decisiones. Pero recuerda algo, lo que estamos viendo en este primer punto, nuestras decisiones nos definen. ¿A qué nos referimos con nos definen? Muestran nuestro carácter. Ahora, pregunta, ¿el Señor podía haber mudado el corazón de estos hombres y que ellos no pensaran siquiera en abandonar e irse? Bueno, sí, pero al final de cuentas el Señor permite que tomen decisiones para mostrar más adelante, como vamos a ver en las afirmaciones de Noemí, para mostrarle a Noemí particularmente lo errado de las decisiones y lo que era realmente importante. ¿Sabe? Al ver estos pequeños versículos, y realmente va a ser una explicación un tanto breve de este capítulo 1, pero al ver estos versículos, hermanos, nos damos cuenta cómo muchas veces no nos damos cuenta de las bendiciones que disfrutamos del Señor. No las valoramos como debiéramos valorarlas. No nos sentimos satisfechos como nos debiéramos sentir satisfechos. Y es necesario, y el Señor lo permite porque es necesario, que nuestros corazones sean revelados. ¿Sabes? El Señor creo que muchas veces así trabaja. Y no hablo de manera general, pero tal vez sí sea así, pero lo estoy como que sintiendo de esa manera. El Señor va a transformar en mi vida aspectos que primero me hace darme cuenta que necesitan ser cambiados en mi vida. Para que tengan un valor y para que yo de alguna manera también pueda sentir esperanza en darme cuenta que el Señor está trabajando en mí. Si Él cambia algo que ni siquiera yo me doy cuenta que tengo equivocado y ya no lo hago, pero ni siquiera me di cuenta de que lo hacía, ¿de qué manera puedo yo estar agradecido, consciente y satisfecho de la obra de Dios en mi vida? Creo que es necesario primero revelar nuestros corazones a nuestros propios ojos, para que luego cuando Dios trabaje nosotros podamos darle gracias a ese Dios de lo que Él está haciendo y ha hecho en nuestras vidas. Ellos decidieron salir de un lugar en donde ellos pensaban que en las bendiciones estaban privadas porque había hambre. Pero después de eso entonces realmente experimentaron la verdadera privación. Nota por favor lo que dice el autor, el escritor en el versículo
4, y ellos se casaron con mujeres moabitas, el nombre de una era Orfa, el nombre de la otra Ruth, y vivieron allí unos 10 años, murieron también los dos, Malón y Kelión, y nota la frase, y la mujer quedó privada de sus 2 hijos y de su marido. Utiliza una frase que es muy enfática al decir, entonces ella sintió lo que era verdadera privación, cuando su esposo y sus 2 hijos le fueron quitados. Ella pensaba quizá que estaba privada allá de las bendiciones y fue a buscarlas, pero ahora se daba cuenta que realmente había sido privada de bendiciones que ya tenía y que disfrutaba, pero no se daba cuenta. Ellos vivieron por 10 años allí, sus hijos se unieron con mujeres moabitas. Deuteronomio capítulo 23, si no me equivoco, anuncia y advierte al pueblo de Israel que ellos no deberían casarse con moabitas, no porque fueran cananitas. A los moabitas no los iban a destruir como tal. Ellos no eran de la tierra de Canaán. Pero los moabitas no podían casarse con los de Israel por una razón. Dice la Escritura que cuando Israel necesitó cruzar por en medio de ellos y les pidió pan y agua, ellos no quisieron darles y se pusieron en punta de guerra, por decirlo así, para atacarlos, cuando ellos iban a pasar de manera amistosa, y Dios les dijo que no pasen, denle la vuelta. No solo eso, Moab fue quien contrató a Baal, ¿recuerdas? A Balaam, para que lo maldijera a Israel. Y por estas razones Dios dijo, ninguna mujer ni hombre moabita entrará en la descendencia de Israel hasta 10 generaciones. Pero estos hombres, de manera deliberada, incluido Elimelech y su esposa Noemí, fueron al lugar donde el Señor había dicho no, y ahí buscaron esposas, ahí se casaron. Y entonces vinieron estas situaciones en la vida de Noemí. Nuestras decisiones definen nuestro carácter. Cuando murieron ellos, verso 6 dice, entonces se levantó con sus nueras para regresar de la tierra de Moab, porque ella había oído en la tierra de Moab que el Señor había visitado a su pueblo dándole alimento. Ella pudo entender el error que había cometido, como lo veremos más adelante, la decisión que había tomado. Yo no sé, hermanos. Yo no sé si el Señor nos quiera mostrar, y no estoy diciendo que así sea, que quien empujó para que esto se hiciera fuera Noemí. No la culpe, por favor, solo estoy sugiriendo algo. Y que Elimelech y Noemí estaban de acuerdo y hicieron algo, pero lo que sí muestra es que Dios quería trabajar con una persona en particular. Y esta persona era Noemí. Le quería enseñar a ella lo que realmente valía la pena. Y que ella lo había perdido. 2 cosas. La bendición del Señor, que es la que realmente enriquece. Esa es la que realmente enriquece. Y las cosas que ya posees y que no te das cuenta, que son riquezas dadas por el Señor. Dios quería trabajar particularmente con una persona en todo este inicio. Y este era Noemí. Dios trata con sus hijos. Las decisiones definen quiénes somos. Entonces, como segunda parte de este capítulo, la primera es las decisiones nos definen, y la segunda, decide por Dios o decide hacia Dios. Nota por favor lo que dice a partir del versículo 7. Ella entonces dice, voy a regresar porque escuchó que el Señor había visitado a su pueblo. Es decir, ya había siembra, ya había agua, ya había cosechas. Y entonces ahora ella quiere regresar. Y verso 7, salió pues del lugar donde estaba, y sus 2 nueras con ella, y se pusieron en camino para volver a la tierra de Judá. Nota nuevamente otra cara de un nuevo sándwich, por verlo de esa manera. Y fíjate por favor el versículo 19, la tapa de abajo del sándwich, si lo quieres ver de esa manera. Caminaron pues las 2 hasta que llegaron a Belén. Hay una salida. En una dice que van las 3. En la otra dice que solo van 2. ¿Qué es lo que sucede en el medio de este sándwich nuevo?
Salió pues del lugar donde estaban sus 2 nueras con ella y se pusieron en camino para volver a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus 2 nueras, vayan, regresen cada una a la casa de su madre. Que el Señor, que Jehová, tenga misericordia de ustedes como ustedes la han tenido con los que murieron y conmigo. Que el Señor les conceda que hayan descanso cada una en la casa de su marido. Entonces las besó y ellas alzaron sus voces y lloraron. Estos versos primeros, hermanos, nos enseñan algo. No importa dónde está el creyente, el Señor sigue estando y gobernando, teniendo el control. Noemí entendió que la bendición de Dios trasciende naciones. Y que y que Ruth y Ofra, si el Señor las bendecía, si el Señor quería, ellas iban a poder tener marido y poder tener unas vidas felices, por llamarlas de alguna manera. Aún en una tierra donde se adoraba a Baal y donde estas mujeres adoraban a ese Dios, el único Dios que persiste y que gobierna es el Dios de Israel, Jehová. Y Él les dice, el Señor las bendiga. Verso 10, y le dijeron, no, sino que ciertamente volveremos contigo a tu pueblo. Esta era una actitud correcta, moralmente correcta, de nueras que veían a su suegra que había quedado sola y abandonada. Y entonces en el versículo 11, pero Noemí dijo, vuélvanse, hijas mías. ¿Por qué quieren ir conmigo? ¿Acaso tengo aún hijos en mis entrañas para que sean sus maridos? Vuélvanse, hijas mías, váyanse, porque yo soy demasiado vieja para tener marido. Si dijera que tengo esperanza y si aún tuviera un marido esta noche y también diera a luz hijos, ¿esperarían por eso hasta que fueran mayores? ¿Dejarían ustedes de casarse por eso? No, hijas mías, porque eso es más difícil para mí que para ustedes, pues la mano del Señor se ha levantado contra mí. Regresaremos a este texto al final. Y ellas alzaron sus voces y lloraron otra vez. Y Orfa besó a su suegra, pero Ruth se quedó con ella. Entonces Noemí dijo, mira, tu cuñada nota esto, ha regresado a su pueblo y a sus dioses. Vuelve tras tu cuñada. Y entonces viene la frase más hermosa de todo el libro. Una frase que dicen muchos, ¿verdad?, que se utiliza en bodas, que se utiliza en declaraciones de una amistad firme, pero que particularmente se utiliza en bodas, pero es una declaración de una nuera a su suegra. Algo que no es nunca común. Es la declaración de amor de una nuera hacia su suegra. Pero dentro de esta declaración, hermanos, hay una determinación aún más importante. La determinación de escoger a Dios por encima de los demás dioses. Le dice lo siguiente, pero Ruth le respondió, no insistas que te deje o que deje de seguirte, porque a donde tú vayas yo iré, y donde tú mores moraré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Donde tú mueras, allí moriré, y allí seré sepultada. Así haga el Señor conmigo, y aún peor. Si algo, excepto la muerte, nos separa. Al ver Noemí que Ruth estaba decidida a ir con ella, no le insistió más, y caminaron pues las dos hasta que llegaron a Belén. En este pequeño pasaje, o en este pasaje del 7 al 19, se nos habla de que podemos decidir hacia Dios. Es interesante. No quiero confundir la teología de nadie, ni la mía propia. Que podamos decir nosotros, bueno, el hombre no tiene decisión. No, sí. De hecho, el Señor dice que Él nos va a culpar por la decisión de haber rechazado a Cristo, por ejemplo. Ese es el pecado por el cual estarán en el infierno. Y en un sentido, lo que se enfoca en este pasaje, hermanos, es que tienes que decidir a favor de Dios. Que eres responsable y que yo soy responsable de decidir a favor de lo que Dios es, de lo que Dios dice y de lo que Dios prefiere. Y es verdad, hermanos. Como pueblo del Señor,
podemos tomar decisiones contrarias a lo que el Señor realmente dice y declara en su palabra. Pero cuando decides a favor de Dios, entonces Dios bendice, cubre, cuida. Y esta Noemí que se privó, vamos a llamarlo así, de las bendiciones del Señor por decisión propia, la diferencia es que Ruth decide entrar bajo las alas del Señor por decisión propia, si lo podemos decir de esta forma. Necesitamos decidir ir hacia Dios. Ofra decidió regresar a sus dioses y a su pueblo. Ofra fue libre de decidir seguir su propia vida y su propio Dios y sus propios placeres o deseos. Pero Ruth decidió someterse al Dios de Noemí. En esta hermosa frase, que es la más hermosa frase de todo el libro de Ruth, se muestra cómo el corazón del hombre debe buscar al Señor y debe correr hacia Dios. Hermanos, el Señor trata con sus hijos y el Señor trata con su pueblo, pero debemos nunca olvidar, hermanos, que nosotros tenemos injerencia en las decisiones y con las decisiones que nosotros tomamos. ¿Cuántas veces oras por algo que vas a decidir en el día? Para estar seguro que lo que estás decidiendo realmente es lo que Dios quiere. ¿Sabes que no es una práctica muy común? Aún entre los creyentes nos sentimos capaces de tomar decisiones, vemos el panorama y pensamos que es apropiado y decidimos hacer una u otra cosa porque creemos que estamos haciendo lo correcto, pero pocas veces nos detenemos realmente y decimos, Señor, ¿esto que voy a decidir es correcto ante tus ojos? A mí me parece bien, pero ¿qué te parece a ti? En esta semana, algo similar a esto ha ocurrido en nuestras vidas. Y de verdad, no intento ser de supersticioso ni que estemos esperando que todos los planetas se alineen y que las señales desde el cielo y una voz diga, oh, tienes que decidir por la izquierda. Pero algo sí hemos experimentado, hermanos. Si honestamente le dices al Señor, quiero hacer tu voluntad, y honestamente me refiero a que en tu corazón realmente quieres hacer su voluntad, aunque no te parezca lo más favorable, y le dices, Señor, muéstrame tu voluntad, el Señor se encarga de que sepas y entiendas qué es lo que tienes que hacer. Aunque no te guste, pero Él te ayuda a tener discernimiento. Cuando nosotros decidimos bajo nuestros propios recursos, como lo hizo Noemí y Elimelech, y aunque pensemos que es la mejor decisión, hermanos, las consecuencias vendrán y las consecuencias las experimentaremos, pero por la gracia del Señor, Él te permite ver, ¿te das cuenta cómo estás haciendo las cosas? Y producir un deseo de decir, Señor, quiero hacerlo como a ti te parezca mejor. Necesitamos decidir hacia Dios. Y es hermoso dentro de esta historia darnos cuenta cómo tras bambalinas, por llamarlo de alguna manera, Dios está orquestando todo y Dios está guiando y gobernando todo, aún con nuestras propias decisiones personales. Y por eso el último punto es, Dios decide atraernos. Dios trabaja con sus hijos, nos deja tomar decisiones, nos deja recibir las consecuencias de esas decisiones. Nos deja y nos da la capacidad para decidir a favor de Él o contrario a Él, incluso en algunas ocasiones como lo hizo al principio Noemí, ya lo mencionamos. Pero algo que trae esperanza, hermanos, abundante en nuestro corazón, es que Dios decide siempre atraernos. Ya cuando el Señor ha permitido que lo que Él quiere que pase, pase en nuestras vidas y aprendamos lo que tengamos que aprender, el Señor en su gracia maravillosa, y esto lo aplico al tiempo presente y al creyente, decide atraernos en el momento necesario. Quiero que veas, por favor, cómo Dios decide atraernos. Versículo 19. Caminaron pues las dos hasta que llegaron a Belén. Cuando llegaron a Belén, a la casa de pan, de la cual habían huido al principio,
Toda la ciudad se conmovió a causa de ellas. Y las mujeres decían, ¿no es esta Noemí? Ella les dijo, no me llamen Noemí. ¿Qué significa Noemí? Algunas de sus Biblias tienen ahí una anotación. Noemí significa, por ejemplo, ¿alguna? ¿Dice ahí en sus Biblias? Placentera. Placentera. Noemí significa de una persona que está complacida, que está disfrutando, una persona que está gozosa. Eso significa el nombre Noemí. Y cuando le ven llegar, le reconocen. Todo el pueblo le reconoce. Pero se conmueve al ver entrar solo 3 mujeres, muy probablemente pobres, muy probablemente lastimadas, muy probablemente sin recursos en el sentido incluso de su vestimenta. Y las ven entrar y se conmueve todo el pueblo porque las conocía. Solo habían pasado 10 años de la última vez que la vieron yéndose contenta con su esposo y con sus hijos, buscando la prosperidad. Y ahora la ven regresar, para ellos lastimosamente derrotada. Y ella les dice, no me llamen placentera, llámenme amargada. Ay, qué palabra tan fuerte. Llámenme Mara. Ahora, nota por favor lo que dice. Porque el trato del Todopoderoso me ha llenado de amargura. Ella reconoce que el problema de toda la historia, o más bien la circunstancia de toda la historia, era que Dios estaba tratando con ella. ¿Y cómo le llama? El Todopoderoso. Ahora, ¿desde cuándo era todopoderoso? Siempre lo había sido. Pero ella no lo había reconocido. Si era el Todopoderoso antes de irse a Moab, ¿qué hubiera hecho si ella entendía que era el Todopoderoso? Se hubiera arrodillado junto con su esposo y le hubieran dicho, Señor, tú trajiste esta hambre, tú eres el Todopoderoso, tú sabes lo que estás haciendo y tú puedes proveer lo que necesito. Eres tan poderoso que si quieres puedo morir. Mira, qué interesante es esto. ¿Por qué la reconocieron al llegar? Es obvio, ¿no? ¿Por qué la reconocieron al llegar? Porque la habían visto, ¿qué? Irse. ¿Cuántos habían muerto de hambre? Digo, la Escritura no nos dice, ya habían muerto de hambre, pero nos enseña que todos los que se quedaron ahí estaban. Pero así somos. Cuando queremos argumentar algo a favor de lo que yo estoy pensando, yo pongo todo como un panorama de una forma que digo, no, esto no va a funcionar, esto se va a destruir, aquí nos vamos a morir todos, entonces hay que movernos. ¿No es cierto? Pero nadie se murió. Y todos esos los estaban viendo regresar. Solemos nosotros engañarnos a nosotros mismos. Muy fácil. Pero Dios es muy misericordioso y en su gracia llega el tiempo en el cual dice, ok, es tiempo de que regreses. Y es tiempo que todo lo que ha pasado haya trabajado en ti. Es tiempo de que reconozcas y es tiempo de que te sane y es tiempo de que te restaure y es tiempo de que se arreglen las cosas. Pero fue hasta que ella reconoció, Él siempre fue el Todopoderoso. Pero ni yo ni Elimelec lo vimos de esa forma. Ahora, hay algo bien interesante también acá. Dice, el trato del Todopoderoso me ha llenado de amargura. Mira lo que dice el 21, llena me fui. Ahora ella reconoce que estaba bendecida por el Todopoderoso de una manera que ella no lo había reconocido. Y ahora puede decir, tenía todo. Y no me di cuenta. Llena me fui. ¿De qué la privó el Señor? De su familia. La más grande bendición. Yo luego hablo con mis hijos y les digo, ¿verdad? En casa, gracias a Dios porque nos podemos ver. Porque tenemos un lugar donde vivir que no es nuestro, pero es nuestro porque el Señor nos lo presta.
porque tenemos una cama donde descansar, y si no la tuviéramos, no importa, estamos juntos. Es una gran bendición. Pero eso no lo vemos muchas veces como bendición. Queremos más, otras cosas. Y ese es el problema de un corazón desagradecido. Realmente es un problema del corazón. Y como eso, podremos hablar de muchas cosas, ¿no? Pero ella entiende y dice, llena me fui, pero vacía, nota, me ha hecho volver el Señor. Esto es muy importante, hermanos. Tú sabes cuando Dios ha trabajado en ti. ¿Y por qué? Los demás podrían decir, ¿qué pasó? Y dolerse y decir, bueno, este hermano, esta hermana. Pero gracias a Dios, ¿qué te hace saber Él? Tú sabes por qué. Y tú sabes lo que estoy haciendo en ti. Tú sabes lo que tienes que abandonar. Tú sabes lo que te he enseñado. Y esto es hermoso, cuando te levantas tú y me levanto yo o me bajo yo de este lugar, el que puedas reconocer, yo sé que está tratando el Señor conmigo en esta noche. Yo sé que me está enseñando en esta noche. Pero si en la vida, hermanos, no podemos reconocer esa parte de la obra del Señor en nuestra vida, créeme, va a ser necesario que vuelvas a pasar por las mismas circunstancias muchas veces, hasta que llegue el punto en el que tú puedas reconocer y decir, ya, yo lo entiendo, Señor. El Señor quiere que lleguemos a ese punto. Los demás no lo van a ver, quizá no lo van a percibir, pero Dios y tú sí. Dios y yo soy, sí. Porque me llaman, dice el versículo siguiente, ¿por qué me llaman Noemí? Ya que el Señor ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Ella entendía, me equivoqué. Y este es el principio para la restauración. Me equivoqué. Ahora, haz lo que bien te parezca. Haz tu voluntad. Y volvió Noemí, y con ella su nuera Ruth la Moabita, regresando así de los campos de Moab, llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Es hermoso que el Señor decide traernos. Dios trata con sus hijos, Dios trata con su pueblo. Recuerda que nuestras decisiones definen quiénes somos. Recuerda que tenemos como prioridad decidir hacia Dios. Pero por la gracia de Él, recuerda que Dios decide atraernos hacia Él después de haber trabajado en nuestras vidas. En este libro de Ruth, hermanos, vamos a ver así al Señor siempre tratando, cuidando, transformando y llevando al final el cumplimiento de su plan perfecto. Hermanos, nos equivocamos, sí, pero tenemos esperanza porque Dios jamás nos abandona. Que Él trabaje en mí, que Él trabaje en ti. Y que si yo aún no me doy cuenta de lo que Él está haciendo, dile al Señor, como alguien dijo, no me permitas pasar esta prueba hasta que no logres lo que tú quieres en mi vida. Eso es necesario. Vamos a orar. Señor, tú eres fiel. Tú eres fiel a tu plan. Y tú decidiste transformarnos. Padre, qué esperanza tan grande. Llena nuestros corazones de esperanza porque ahora entendemos algo. Somos erráticos y falibles, hasta el hueso. Nos equivocamos de manera drástica y garrafal y lo seguiremos haciendo, pero tú no vas a permitir que aún esas decisiones garrafales y esas determinaciones que muestran un carácter que requiere seguir siendo transformado, terminen por arruinar tu plan. No, Señor. Tú sigues tu plan y tu compromiso de transformarnos a tu imagen. Y es en esa esperanza en que descansamos en esta noche. Ayúdanos a aprender a decidir hacia ti, Señor. Pero confiamos en que nunca nos dejarás ir tan lejos, que estemos fuera de tu mano poderosa que nos guarda. Gracias, mi Dios, por hacerlo así. Gracias por trabajar en nuestras vidas. En el nombre de Cristo. Amén.